Cada 2 años le agregan 1 o 2 aros más, depende de tu cuello, para bajar un poco más la clavícula y dar esa sensación de alargado. You make scarf? Sí, you? Ok, ella es de la tribu Koyo, está haciendo también una bufanda. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Gladys Seara y hoy voy a hacer tus ojos en el mundo en un lugar bastante controversial. Estamos en Chiang Mai, al norte de Tailandia, y aquí son populares varias cosas. Una de ellas son los santuarios o resorts de elefantes, también los templos, los innumerables templos que están por todas las montañas de esta región, templos en los cuales puedes meditar, puedes visitar para respetar a Buda, y también por supuesto la ciudad vieja. Pero otro de los atractivos que es bastante controversial es la visita a una comunidad, a una tribu conocida como las Karen, o también las llaman las mujeres jirafa o mujeres de cuello largo. Yo no podía dejar de venir porque quiero, aunque es controversial, documentar este lugar, explorarlo por mi propia cuenta y mostrarlo a ustedes a través de mis ojos, para que también me digan al final de este video qué opinan de todo lo que vamos a ver a continuación. Aquí llegamos luego de un recorrido de aproximadamente media hora. Fíjense, por aquí ya nos dice Long Neck Karen, cuello largo Karen. Y ya yo compré el ticket. Aquí está el ticket para poder llegar allá, cuesta unos 500 bahts. En la entrada tenemos bastante venta ya de artesanías que, mira, nos muestran un poco cómo son ellas. Y es que las Karen o mujeres de cuello largo tienen estos anillos en sus cuellos y a veces también lo ponen en sus rodillas hasta el tobillo. Es algo súper interesante y por supuesto exótico para mí, y no solo eso, sino que tienen una historia un poco oscura o con un lado bastante negativo que vamos a descubrir hoy. En el camino hacia la entrada tenemos varias ventas de artesanía que también hacen mujeres de otras tribus como las Yao, que vienen de China, y mira, es muy bonito porque hacen mucho punto de cruz. ¿Ven? Entonces tenemos monederos, lapiceros, bolsos. Hello, sabadija. Estatuillas, collares. Es un punto sombrero, es un punto totalmente pues de parada para los turistas. Ya estamos casi en la entrada y podemos ver aquí un par de casitas que son tradicionales, están hechas de bambú y el techo con paja de bambú. Aquí ya tenemos la entrada a este lugar donde están las mujeres jirafa o padam. Te confieso que parece un mercado de artesanías, pero estas son artesanías especiales, pues están hechas por ellas y ellas viven solo del turismo. Por aquí tenemos un primer puesto y aquí vemos a una de ellas que está haciendo una bufanda. Sí, se ve súper bonito. Fíjense que con un fajín ata el fajín al trozo de madera en el cual pues tiene todo el hilado, el tejido con el cual realiza esto. Is that a scarf you making? Scarf? Wow, it's beautiful. How many days to finish? 2 days. Oh, está haciendo una bufanda así que le falta aproximadamente 2 días por terminar. Mira el resultado final. How much the scarf? 200 baht. Las vende por algo así como $6.5 por 2 días de trabajo. Wow, eso es realmente impresionante. Y por aquí, miren, hay unas muñequitas que las representan a ella. Magnets. Wow, how much the magnet? 150. 150 baht son como $4 más o menos. Están muy bonitos. Y estos, same? The same you have on your neck?
Wow, this is amazing. Esto está hecho de bronce y son los mismos aros que ellas tienen en el cuello. Las mujeres Padán se ponen estos aros en el cuello desde muy chiquitas y esto para ellas es un ideal de belleza. El cuello largo representa como más belleza, más jerarquía. De hecho, el anillado se comienza a hacer cuando tienen 5 años y cada 3 años, durante un miércoles de luna llena, se hace el recambio o el ajuste de estos anillos, que realmente son bastante duros y que pueden llegar a pesar en su cuello 5 kilos o incluso más. El alargado del cuello pasa no porque el cuello se alargue, sino porque los anillos presionan la clavícula hacia abajo y eso hace la ilusión de que pues tu cuello está más largo. No sé si es un souvenir que compraría. Siento que es un poco doloroso, pero es parte de su cultura y de su tradición. And this one to try? You can try. Oh, to try, ok. Me gusta el magnet. Yo siempre me llevo un imán de cada lugar que visito, así que definitivamente voy a comprar un imán. Y vamos a seguir recorriendo un poquito este lugar. Fíjense que hay otros puestos. Casi todas ellas están realizando algún tipo de artesanía. Hello, are you making scarf? Yes. Oh, beautiful. Mira, ella tiene como una, no recuerdo el nombre de esto en español, pero es como una tabla de hilado. Wow, beautiful, beautiful. Y está poniendo aquí el hilo para poder trabajar. La verdad es que es muy bonito poder ver todas estas cosas pues de la mano de quienes las hacen. Conocer a esas manos está súper interesante. Por aquí viene otra de las artesanas. Hello. Que está aquí. Hello, how are you? Con su bebecito. Y sí, la verdad es que este es un lugar que tiene una vibra bonita. Es una vibra bonita. Para mucha gente da como un poco de tristeza porque dicen que pues simplemente ponen a estas mujeres aquí como a exponerse. Sin embargo, ellas viven del turismo y ese es su único sustento, porque son refugiadas que han salido de Birmania, hoy día un país que se llama Myanmar, que está aquí en la frontera con Tailandia. Y de ahí tuvieron que salir en los años 60 porque fueron perseguidas. Así que al salir de ahí se instalaron en las montañas de aquí del norte de Tailandia y desde entonces han estado aquí. Sus esposos se dedican a trabajar en los arrozales, que son muy comunes en esta zona porque esta es una zona productora de arroz, y ellas se han dedicado a estar en sus casas. Y el principal motivo por el cual salieron de Myanmar fue porque el gobierno las estaba persiguiendo para pues erradicar las tribus y también para eliminar su cultura, lo cual incluía su modo de vida con los collares o con los aros de bronce. Entonces por ese motivo están aquí hoy día y vienen de pasar mucho trabajo por lo que hemos pasado todos en todo el mundo estos 2 años, así que hoy día que las puertas están abiertas, para muchas personas es inconcebible venir a verlas, pero para muchas otras es indispensable venir a verlas para dejar un poco de sustento para ellas y sus familias. ¿Ustedes qué harían? ¿Las visitarían o definitivamente no las visitarían? Por favor, déjenlo aquí en los comentarios para saber qué piensan ustedes. Wow, how does it feel like sleeping? You need a pillow? Yeah. Or no pillow? No. With pillow? With a pillow? Wow, how many times have you had? Les tengo que decir que esto es bastante pesado, se siente muy pesado, y ella me estaba diciendo que le hacen un cambio cada 2 años. Cada 2 años le agregan 1 o 2 aros más, depende de tu cuello, para bajar un poco más la clavícula y dar esa sensación de alargado. También me dijo que usa una almohada para dormir, para ser más, por supuesto, más confortable esto, porque sí que duele un poco, pero como les digo, forma parte de esta cultura y para ellas pues esto es sinónimo de belleza. Nos despedimos de Marie, ese es su nombre que significa jazmín en español. Raibana. En otro de los puestitos, miren lo que conseguí, una pulsera. Wow, esta me encantó, está hecha de bronce, las vende esta bella señora por 100 bahts.
Como pueden ver, es del mismo material que ellas tienen en sus cuellos. Aquí tiene otra. Wow, it's beautiful. You have so many. Tiene muchas, mira, 3, 4, 5, 6, 7. Wow. Y también tiene un reloj, porque siempre hay que saber la hora para estar a tiempo. Me da un poco de tristeza que esto esté tan solo. La verdad es que yo quisiera como comprarles a todas de todo, pero no se puede. Por aquí también tenemos otras fotos de ellas colocando los anillos. Hello. Un bebé que está súper lindo. Miren, esta debe ser otra forma de hilado. Scarf. Oh, también para hacer las bufandas. Está muy interesante. Mira, este gira. Y mientras gira, ella va enrollando allá el hilo. O poniéndolo aquí. Sí, lo está definitivamente enrollando allá de aquel lado. Y por aquí tenemos otros brazaletes. Mira que tienen la puntita enroscada. También están súper bonitos. Ella también vende este que acabo de comprar. Y otros. Mira, también hay para niños. ¡Wow! Este está muy cuchi. Tiene como un muñequito. Y el bebé que está jugando con su carrito. Súper bonito. Oh, you have your own spot. ¡Wow! This is cool. This is your spot. You made scarf? ¿Sí? You? Wow. Ella dice que ella hace estas bufandas. How long does it take? This is 2 days. 2 days. This is 4 days. This is 4 days? This is 2 days. You make them every day? Wow, what are you making? Every day. Oh, todos los días está haciendo eso. And this? Like to play? Oh, cool. I like it. What else do you do? Scarf and what else? This. Le estoy preguntando qué más hace. Ah, with that. Ok, lo hace con eso. Wow, they're beautiful. How much? 200 baht. 200 baht. Okay. What's your favorite? The one you like the most? About 500 baht. The big. Yes, 300 to 500 baht. Ok, me está indicando el precio de las más grandes y de estas yo le estoy preguntando que cuál es su favorita. You like the green? Yeah. Green, you have green here Yes. in your head, you like it. Okay, I'll take the green because you like it. Yo le voy a comprar la verde porque a ella le gusta esa, así que vamos a elegirla. Está muy bonita. Who teach you? ¿Quién te enseñó? Your grandma? Her? To you? By yourself? Yes. Yeah. Wow, amazing. By 500 baht. 400 baht. 200 by 500 baht. 400 baht. 500. 500. Okay. Ok, te voy a comprar 3. I'll buy you 3. One green. Elegí esta porque es la que a ella más le gusta, es su favorita. And I'm gonna take, let me see. Wow, I think this is beautiful. Yes. Or let me see. This is beautiful. I like it. El blanco y el negro siempre son unos colores que no te dejan mal. Entonces vamos a comprar 3 bufandas hechas a mano por Malua aquí en la tribu de las Karen por 500 bahts, algo así como $15 más o menos. Cada una de ellas le costó 2 días de trabajo, por lo cual aquí hay 6 días de su vida, así que es algo que tiene mucho valor. Trae banana. Thank you so much. Gracias. In Spanish. Yeah. Thank you. Todas las que hemos conocido en los puestos anteriores son de la tribu Koyo. Sin embargo, por aquí tenemos a alguien de Koya. Koyo. Koyo, Koya. Koyo. Ok, ella es de la tribu Koyo. Está haciendo también una bufanda. Wow, beautiful. Y fíjense que el distintivo de ella
no son los aros en el cuello, sino los túneles en sus orejas con los zarcillos súper grandes. Le acabo de comprar a Matelena una de las pulseritas que vende por 100 bahts. Miren qué bonitas. Ya me llevo dos, una del primer puesto y una de ella, que está muy linda y combina con los aros que tiene aquí en sus rodillas y en sus tobillos. Me encanta que se ponen muchos collares, muchos adornos y todo tiene muchos colores. Y ella tiene una energía muy bonita, muy positiva. Yo la voy a dejar para que pueda seguir su trabajo aquí tejiendo las hermosas bufandas que si algún día ustedes vienen, por favor, espero que compren también. Estos ya son los últimos puestos y miren, por aquí hay otra casita. Me encanta que son de bambú. Aquí usan el bambú para muchas cosas. De hecho, él está haciendo una silla con bambú. ¡Wow! ¿Cuánto tiempo le tomará hacer esa silla? Está ahí con el cuchillo tallando. Y miren esto, el techo de esta casita tiene hojas secas. Para mucha gente la hoja seca sería basura, pero no es el caso en este lugar. Mira cómo están trenzadas. Le abren huequito y luego las trenzan para hacer este techo en esta casita, que es parte de un stand de una de las chicas que está aquí vendiendo. Por aquí hay otra tejiendo. La verdad es que es un lugar bonito, un ambiente con bonitas vibras, y yo siento que pues ellas son genuinas, están sonriendo y son súper chéveres. Obviamente que el turista es parte importante para ellas, pero sí, yo siento que hello, todas ellas están siendo genuinas. Hay mucha gente que opina que están aquí de manera forzada para trabajar y sonreír de manera forzada también. Debe haber cierta incomodidad en esto, no digo que no, todos en nuestras vidas tenemos algo que no nos gusta. Pero mi percepción en general de todo este lugar ha sido que es buena vibra, bonita energía, y yo no sé si ustedes vendrían algún día o si esto sería de su interés. Bye, thank you so much. Pero definitivamente para mí fue una nueva experiencia que me hace reflexionar, siempre conocer nuevas culturas y identidades que para mí son extrañas, pues me hace pensar en lo pequeños que somos en el mundo, aunque somos como un puntito de sal en medio de una gran inmensidad en la cual hay otros miles de puntitos de sal, como todas estas mujeres. Y espero realmente que un día alcancen eso que ellas quieren y anhelan en su corazón y en sus vidas, que yo no sé qué es. Para muchos pudiera ser que se vayan de aquí, que tengan una ciudadanía, que puedan trabajar no el turismo sino otras cosas, pero yo realmente lo que deseo es que se cumpla lo que ellas estarían deseando en su corazón desde tan chiquitas. Bye. Y desde aquí yo me despido, espero que hayan aprendido algo nuevo con este video. Si es así, por favor déjenlo en los comentarios. Ha sido, creo que, lo que más me ha conmovido de Tailandia hasta ahora. Y sí, ellas solo viven aquí por su calidad de refugiadas en las montañas del norte de Tailandia. Gracias por supuesto a Tu Guía en Tailandia, que con sus guías en español me trajeron hasta acá y fueron de mucha ayuda para poder hacer este video y enseñarle a ustedes a través de mi experiencia un poquito, un pedacito, un 1% de la vida de la tribu de las mujeres cuello jirafa o Karen aquí en el mundo. Me despido y gracias por haber visto este video. Chao.